Marco curricular común en el aula. Capítulo 5. Alineación curricular. Es un gusto saludarlos. Nos encontramos aquí transmitiendo la serie educativa El Marco Curricular en el Aula, la aplicación del marco curricular en el aula. El día de hoy vamos a abordar un tema que es la alineación curricular. Y para ello tenemos un invitado muy especial. Él es jefe de la materia de matemáticas del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, COBAER. Es el doctor José Alfredo Zabaleta Viveros. Bienvenido, José Alfredo, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias. Estamos aquí en esta serie de videos de la implementación del marco curricular común. Es un gusto estar aquí con ustedes, contigo, y pues lo que estamos aquí para explicar cualquier pregunta que me hagas. Claro que sí, pues aquí pues vamos a iniciar para que nuestros docentes y la comunidad educativa sepa específicamente qué es la alineación curricular. Me parece que esa es una pregunta muy importante para comenzar con este análisis. Precisamente la alineación curricular es un ejercicio de análisis que se hace para poner en orden o para poder establecer un orden en los elementos del currículo que propone esta nueva propuesta del marco curricular común. Es importante que entendamos esta idea de alinear, esta idea de proponer un orden, surge de la teoría o de las teorías que propone John Biggs. Entonces, basados en lo que él establece que es como alinear, es que nosotros proponemos y trabajamos en esta idea de alinear los elementos. Es muy importante que entendamos que el primer paso para realizar esto, partiendo de las progresiones en cada unidad de aprendizaje curricular, como ya hemos podido pues, observar y estudiar, están las áreas de acceso al conocimiento, los recursos sociocognitivos, los recursos socioemocionales, y cada uno de ellos pues tiene elementos particulares que las hacen diferentes entre ellas, y bueno, lo que comparten son las progresiones. Entonces, partiendo de las progresiones, que es donde el marco curricular da esta flexibilidad, partiendo de las progresiones, el primer paso que tenemos que hacer o que tenemos que tener en mente es la identificación de los contenidos para poder realizar esta alineación. Fíjate que tocas un tema muy importante, precisamente identificación de los contenidos. ¿Cómo llegamos a estos contenidos? Precisamente, justo me parece la parte vertebral de todo esto, justamente te decía, las progresiones son como la médula de las unidades de aprendizaje curricular. Cada recurso y área va a tener unidades de aprendizaje curricular. Por ponerte un ejemplo, dado que es mi área, en pensamiento matemático es el área de acceso al conocimiento, el recurso sociocognitivo. Tiene 3 unidades de aprendizaje curricular, que es pensamiento matemático 1 en primer semestre, pensamiento matemático 2 en segundo semestre y pensamiento matemático 3 en tercer semestre. No en todos los recursos, sino en todas las áreas ocurre esto de que el nombre sea igual al nombre del recurso del área. Bueno, entonces, justo partimos de las progresiones de la UAC, colocamos las progresiones de las 3 UACs, observamos lo que se busca desarrollar en todas estas progresiones, entendiendo que las progresiones van de lo simple a lo complejo. Entonces, después de dar una primera lectura a todas las progresiones, nosotros creamos una idea de lo que se busca desarrollar en pensamiento matemático. Esto hablando de cualquier otra área o recurso. Y una vez que tenemos una idea de lo que se busca, entonces partimos de la lectura de las progresiones y para identificar los contenidos lo que hacemos es ir de progresión en progresión. Entonces, primero, por ejemplo, en pensamiento matemático 1, leemos la progresión 1, observamos directamente qué contenidos explícitos se encuentran en la progresión, los escribimos, y una vez que hemos identificado estos contenidos directos, por ejemplo, me gusta tomar de ejemplo la progresión 9, que habla de correlación de variables, plantea dos cuestiones, que es variables, y correlación. Entonces son 2 contenidos que directamente uno identifica. Una vez que uno identifica esos contenidos, ¿qué es lo que hace? Ir a la siguiente progresión, a la progresión 10, por ejemplo, en este caso, y entonces uno
ve si para pasar a la siguiente progresión no hace falta otro contenido. Entonces, no podemos pasar a la siguiente progresión si no tenemos todos los contenidos necesarios en la progresión anterior. Entonces, esta dinámica precisamente de progresión, el nombre lo dice y eso es muy importante, las progresiones por eso se llaman así. En esta dinámica de ir en avance y de lo simple a lo complejo, entonces identificamos si hay algún contenido que nos falta y de ser así lo colocamos. Ahora, la primera vez que hicimos estos ejercicios es muy común. Digo, los profesores de Cobaep podrán estar muy conscientes de ello porque participaron en hacer estos contenidos, que al principio uno tiene la intención de poner muchos contenidos. Entonces, nosotros nos gusta verlo como un corral, que es como una cota, que es la meta de aprendizaje. Entonces, en pensamiento matemático, en los documentos oficiales, ya teníamos, por ejemplo, las metas que estaban enlazadas a las progresiones. Entonces, uno podía ver qué metas se buscaban alcanzar en estas progresiones. Y entonces, cuando nosotros estamos tratando de obtener esos contenidos, volteamos a ver la meta y observamos qué es lo que se busca en la meta, qué es lo que se busca lograr en el estudiante en la meta. Tenemos que estar muy conscientes, profesores, que las metas, y te comento, Jorge, se alimentan durante varios semestres, porque estamos acostumbrados a que a veces en el modelo pasado los aprendizajes esperados eran alimentados por contenidos o por conceptos inmediatos. Aquí las metas se alimentan a lo largo de todo el trayecto. Entonces, una misma meta puede estar presente en diferentes semestres. Bien, entonces, una vez que uno hace la identificación de contenidos, precisamente con esta dinámica que te digo de observar la siguiente progresión y de tener siempre en cuenta la meta, pues entonces terminas, digamos, de analizar los contenidos o de colocar los contenidos de cada meta, de cada progresión. Y entonces, una vez que terminas con la progresión en la que estás, puedes pasar a la siguiente. Y vuelves a repetir este proceso de leer, digamos, los contenidos que están explícitos, ir a la siguiente progresión, observar si falta algún contenido, agregarlo, voltear a ver la meta y, digamos, cuadrar esa primera parte. Bueno, aquí lo interesante es que los propios docentes de Cobaep participaron. En efecto, eso fue una dinámica muy padre. Me parece deja mucho al docente. ¿Por qué? Porque precisamente uno como docente o el docente cuando va a implementar esto en el aula, lo que busca o lo que necesita es saber precisamente qué contenidos va a abordar o necesita abordar para lograr la progresión. Ahora, lo cierto es que el marco curricular nos da esa flexibilidad de que uno puede leer la progresión y, digamos, identificando estos contenidos, buscar las estrategias y las actividades que uno necesite o que uno considere pertinentes al contexto para desarrollar la progresión. Lo cierto es que también eso en principio podría llegar a ser un problema. ¿Por qué? Porque si todo lo dejamos a una interpretación muy abierta, dependiendo del contexto, un docente podría interpretar cosas muy diferentes que otro. Entonces, precisamente esta identificación de contenidos y esta propuesta que hacen los docentes y que es analizada después por jefes de materia, está hecha para que el docente tenga un camino, digamos, marcado, un primer acercamiento para que tengan una idea de qué es lo que hay que hacer en la progresión. Pero en efecto, estos contenidos que ahora Cobaep pues tiene, fueron realizados con todos los docentes de todo el estado y posteriormente compilados y revisados por los jefes de materia. Muy bien. Aquí hay una pregunta muy recurrente, estimado José Alfredo, y yo sé que tú nos vas a despejar esta duda. ¿Todas las alineaciones curriculares de las UAC son iguales? Oye, esa es una muy buena pregunta. Fíjate, no. Y de hecho, en ese sentido, no son iguales y no se construyen de la misma manera. Pensamiento matemático se toma como un primer ejemplo porque en los documentos oficiales tiene algunos elementos que la hacen más digerible en un primer acercamiento. Es decir, nosotros ya teníamos en las progresiones
las categorías y las metas enlazadas. Entonces, después de este ejercicio que te comento de identificar los contenidos, ya también podíamos, bueno, como te decía, la meta, tenerla ahí, y la categoría. Entonces, una vez que teníamos eso, pues ya teníamos casi todos los elementos de pensamiento matemático alineados. Ya solo nos faltaba las subcategorías, y la categoría nos definía, el aprendizaje de trayectoria. Entonces ya tenía todos los elementos, que era la categoría, subcategoría, la progresión, los contenidos y el aprendizaje de trayectoria. Ahora, ¿qué pasa con otras WACs o con otras áreas o con otros recursos? Bueno, por ejemplo, por mencionar algún ejemplo que es muy diferente, el área de acceso al conocimiento de ciencias naturales, experimentales y tecnología, ellos, por ejemplo, en esa área, no tienen los mismos elementos. Por ejemplo, no tienen categorías y subcategorías. Lo que tienen son conceptos centrales y conceptos transversales. Y esto viene a tomar un poco, a tener sentido con lo que te comentaba hace un momento, que por ejemplo, en esta área, lo que determina el nombre de la WAC que se va a ver en primer semestre es el concepto central, que en este caso es la materia y sus interacciones. Entonces, en primer semestre, aunque estemos hablando del área de acceso al conocimiento de ciencias experimentales, la WAC se llama la materia y sus interacciones. Ahora, precisamente por esta diferencia de elementos presentes en ella, la alineación se construye diferente. Digo, como te decía, se parte de la progresión siempre, o sea, tenemos al centro la progresión como columna, pero hay que voltear a ver entonces primero el concepto central. Tenemos el concepto central, la progresión y después el concepto transversal con su meta transversal. También hay una meta para el concepto central. Entonces tenemos dos metas, una meta para el concepto central y una meta para el concepto transversal. Hay que observar las dos, hay que observar los dos conceptos, y ya una vez que se tienen estos elementos, entonces podemos ir a hacer la identificación de contenidos. Como puedes ver, es un poquito más complejo, tenemos más elementos, digo, a diferencia de pensamiento matemático. Una vez que se tienen los contenidos, digamos, la identificación de contenidos se hace de la misma manera, como te he explicado, y ya después podemos voltear a ver el aprendizaje de trayectoria. Pero entonces, dependiendo de la WAC, del área, mejor dicho, del área o del recurso, sí vamos a tener tanto diferentes maneras de construir la alineación como diferentes alineaciones o elementos en las alineaciones. Algo que me llama la atención, pues Alfredo, estas alineaciones son aportación del COBAE, ¿es correcto? Sí, fíjate, eso es correcto. ¿Cómo se da esta dinámica? Ok, te comento. Primero, en un primer acercamiento, se hace por medio de un colegiado de profesores. Los jefes de materia hicimos un primer ejercicio a partir, te digo, de esta teoría de John Biggs, en un ejercicio de tratar de dar una cohesión al currículo precisamente para guiar el proceso educativo para los docentes. Entonces, la preocupación que teníamos era esta, de dar una guía a los docentes. Entonces, se convocan estos a un colegiado, y en conjunto con los jefes de materia, comandando estos colegiados, se hace un primer ejercicio de esta alineación, obviamente propuesto en principio por el director general, el doctor Andrés. Él ve y visualiza dentro de esta propuesta precisamente esa luz que necesitan los profesores para poder implementar, ¿no?, ese primer paso. Entonces, se hace el ejercicio, cometemos estos detalles que te comento, que queríamos poner muchos contenidos en principio, y aprendemos, ¿no? Aprendemos de este primer ejercicio para después implementarlo en el taller que llevamos a cabo con los docentes. Entonces, precisamente esta propuesta pues es totalmente de COBAEP, desarrollada por COBAEP y hecha por profesores de COBAEP, para COBAEP. Aquí algo, para los docentes que nos están viendo, o administrativos, directivos, que les quede muy claro, estimado José Alfredo, ¿cuál es la utilidad de estas alineaciones? Fíjate, en resumen, todo este trabajo, que en principio cuando uno lo tiene el primer acercamiento con él, una de las cuestiones que te comentaba hace rato, yo considero que es un ejercicio que debe de hacer todo docente. ¿Por qué? Porque te permite observar cuál es la propuesta del marco curricular.
obviamente al tener tú todos esos elementos en cohesión y poder ver también las alineaciones de otras WACs, te permite observar cuál es la intención precisamente de, por ejemplo, la transversalidad. Porque entendamos y recordemos que las categorías y las subcategorías, sobre todo las subcategorías, permiten y están hechas para esa conexión, interconexión, esa transversalidad que se busca hacer con otras WACs. Entonces, la utilidad de hacer las alineaciones en principio es eso, tener una cohesión, tener un entendimiento de los elementos, de poder ver lo que hay o lo que se hace en otras WACs, en otras unidades de aprendizaje curricular, y más allá de dar un punto de partida para llegar a la planeación. Entonces, justo el primer paso que nosotros consideramos que debíamos dar para llegar a la planeación, que finalmente para implementar en el aula lo que necesitamos es una planeación didáctica, es esta alineación. ¿Por qué? Porque te permite ver todos los elementos que van a estar jugando y que van a ser necesarios para planear. Allí, precisamente, para llegar a la planeación didáctica y digamos, conectar la alineación curricular, necesitamos también pasar por otro elemento que es el alineamiento constructivo. Entonces, mediante esta alineación curricular y el alineamiento constructivo, uno puede llegar a la planeación. Entonces, estos elementos nos permiten llegar a nuestra planeación. Entonces, la utilidad es esa, tiene como dos vectores principales, dos vertientes principales, que son la planeación y la cohesión de los elementos que tiene cada área y recurso para poder verlos plasmados y poder también consultar los de otros. Porque aunque yo digamos, esté más orientado al pensamiento matemático, como mi jefatura pues, es de pensamiento matemático, de matemáticas, eso no quiere decir que yo no pueda o yo no sepa o yo no tenga que saber lo que se hace tal vez en otros recursos, en otras áreas. Al contrario, eso me va a permitir a mí tener conciencia de lo que se puede hacer para implementar y para desarrollar la transversalidad, que es uno de los elementos principales del marco curricular común. Entonces, me parece que la utilidad de esta alineación reside en esas dos vertientes. Pues es interesante lo que nos comentas, José Alfredo. Aquí para toda la gente que nos está viendo, sabemos que está enfocado a docentes de COBAER, pero lo está viendo la comunidad de muchos subsistemas educativos, no solamente de Veracruz, sino del país. ¿Qué mensaje les das a ellos respecto a este tema de la alineación curricular? Bien, pues yo comentarles que este trabajo que hemos desarrollado en verdad es una propuesta que está pues a disposición de todos, ¿no? Está, digamos, la información incluso se encuentra en los documentos oficiales. ¿Cuál es una de las ventajas que tiene, digamos, esta alineación? Pues precisamente como darnos una manera más fácil, más rápida de encontrar los elementos principales que necesitamos en las unidades de aprendizaje curricular. ¿Por qué? Porque los documentos son robustos, de repente uno necesita información como más a la mano y como te decía, verla digamos en esta estructura de una tabla, porque es una tabla, en esta estructura nos permite verlo todo de una sola lectura, de una sola visualización. Los documentos a veces, los elementos están separados, entonces digamos es útil en ese sentido. Entonces para todos los profesores que estén interesados en ello, pues adelante, yo los invito a que observen este trabajo que nosotros proponemos. Está pensado en ayudar a cualquier docente que ahorita que viene la implementación en agosto de 2023, que es un hecho, pues está o esté a disposición para que puedan consultarlo, por supuesto, y que puedan hacerlo tal vez una herramienta que les facilite el trabajo. Finalmente, esa era la intención, facilitar la implementación. Estamos conscientes que el primer día que lleguemos al aula, si no tenemos como las herramientas necesarias, va a ser difícil que uno de repente tome todos esos elementos y los eche a la licuadora y al final trate como de obtener esta propuesta, ¿no? Entonces es muy importante, creo yo, este elemento para brindar ese apoyo, ese camino a los docentes en general.
como bien dices, aunque sea una propuesta que hemos desarrollado en Cobaep, lo puede usar y es de utilidad para cualquier docente que esté en la necesidad de implementar este marco curricular común. Y claro, y son los elementos precisamente para llevar la nueva escuela mexicana. Es correcto. ¿No? A través del marco curricular común. Pues, doctor José Alfredo Zabaleta Viveros, jefe de materia de matemáticas del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, te agradecemos mucho que hayas compartido tu experiencia. Sabemos que eres pionero en este tema, que estás haciendo un trabajo muy interesante con la dirección académica del Cobaep. Y bueno, pues a todas las personas que nos están viendo, les pedimos que continúen con nosotros porque estamos en el capítulo 5, alineación curricular, y bueno, continuaremos. Vamos a entrevistar al doctor Andrés Aguirre Juárez, quien es director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, que nos va a hablar de una persona cuyo pensamiento nos permitió poder trabajar en estas alineaciones, que es John Biggs. Así que no se vayan, seguimos en la serie Marco Curricular Común en el Aula. Muchas gracias, Jorge. Saludos a todos. Un gusto.